Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York. Lo que sucede en el mundo actual es que el mundo hace mucho que ya no está gobernado por la política. Porque Duarte bien lo dijo, que la política es la ciencia más pura y hermosa que hay después de la filosofía. Lo que la han dañado han sido algunos que están dentro de ella. Pero ya no estamos en la época de Roma, donde yo sacaba la espada desenvainada y si Araceli decía algo que no me gustaba, le daba un espadazo y ahí, tan tan. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los países para interpretar la política efectiva en contra del cambio climático? La educación pública tiende a ser o mala o muy mala. Entonces, tú no puedes pedirle a un gobierno que no haya desigualdad económica. Nosotros estamos en Nueva York y te voy a decir algo. Modesta y aparte, en Nueva York se le da oportunidad a la gente para que se forme. El que no se forma es porque no quiere. Encontrarnos con desafíos como este segmento que traemos el día de hoy. Un segmento, señores, que viene de la nada, pero me surge al relacionarme con personas que están en el ámbito político. Vamos a tratar de desafíos contemporáneos. Un análisis de la integridad política global. En este sentido, ya que tenemos diferentes países, aquí tenemos México y representado República Dominicana, Francisco, pero que también nosotros en la parte de aportación que estamos en Estados Unidos, no solamente nos enfrentamos en el ámbito de nuestros países de nacimiento, también nos presentamos en este país que hay una diversidad en la parte política. Posteriormente voy a comenzar haciendo preguntas a ustedes que tienen muchas experiencias de análisis en esto. Yo simplemente soy una servidora que no hago absolutamente nada, pero para ti, Francisco, voy primeramente contigo. Aquí tenemos a Oscar Saucedo. Me quedo así con el Sau porque yo iba a decir mi provincia, mi pueblo. Salcedo, lo único que él es Saucedo y me quedé mezclado entre ellas. Pero aquí voy contigo, Francisco. En ti, en general, ¿en qué se basa la política? Y en estos términos hablando en sentido global. Bueno, esa pregunta está muy interesante, como decía Copilot ahorita. Lo que sucede en el mundo actual es que el mundo hace mucho que ya no está gobernado por la política. Porque la política, en su principio, tiene que ver con el servicio a sus conciudadanos, a la humanidad. Entonces la gente confunde y por eso la gente dice, yo no quiero saber de políticos, porque no son los políticos los que están gobernando el mundo. No, arregla eso. No creemos en políticos porque la mayoría que lo hacen solamente se montan en algo para caer y después aprovecharse. Dilo de esta forma. No, está bien que tú dijeras así. Para enriquecerse. No, eso está bien que diga así porque, por lo que digo, es que no son los políticos, son un sinnúmero de comerciantes que luchan por intereses económicos de una mayoría, compran plataformas de comunicación, periódicos, comercios y demás, enamoran el oído de las personas y lo engañan en su buena fe. Entonces, esos mafiosos son los que gobiernan el mundo. No la política, porque el principio de la política no es ese. ¿Y cuál es? ¿Tú me puedes decir cuál es el principio de la política? Esto es un debate que yo tengo aquí, que solamente sobre el árbitro para mandar fuego. Igual que Jairo. No quiero meterme en diccionario, pero tal cual lo decía Francisco, polis viene de trabajo, de ayuda, de servir a los ciudadanos. A mí en lo personal, en México se ha manejado mucho el concepto del pueblo. Y a mí no me gusta el concepto del pueblo porque del pueblo, orgullosamente, eran mis abuelos. Mis abuelos son de rancho. Son salineros. Son de la gente de ganado. Ahorita ya estamos en un mundo globalizado donde todos
somos ciudadanos donde pagamos impuestos, donde tenemos que tener una credencial, un ID, un pasaporte. Y eso es lo que a mí me hace diferenciar a un ciudadano de un pueblerino. ¿Y de dónde es el pueblerino? Del pueblo. Entonces, ya uno como ciudadano debe de exigir a los políticos que ejerzan el beneficio de la ciudad que está conformada por la ciudadanía. Ok. Y tiene que ser en una balanza. Si a ti te gusta el rojo y a mí me gusta el azul, yo creo que la balanza, el punto medio, puede ser un violeta. Eso es lo que tiene que ejercer un buen gobernante. La política es el medio para llegar al gobierno o al poder de la ciudadanía. Y ahí ensillarse alguno como va con Francisco. En la parte política, Francisco, cuando hablamos con estos términos, después vas con tu pregunta, Jairo. Va relacionado a lo siguiente. ¿Qué es lo que te impulsa a ti? ¿Qué te emociona a ti en el ámbito político? Esta es porque hablar de política no quiere decir que tú eres de un partido en específico, pero ¿qué te motiva a ti o qué te inspira a llevar como la inspiración en ciertos debates o términos políticos en tu persona? Bueno, a mí me inspira el saber que cada ser humano es capaz de hacer por el otro, de hacerlo razonar, porque realmente para salvar los pueblos hay que, como político o como el que te inspira ser aspirante a un cargo o lo que sea, tú tienes que hacer que razone la gente. ¿Qué es lo que hacen los que gobiernan la política en los últimos tiempos? Tratar de que la gente no razone. Es por ello que, por ejemplo, hay estos debates que ustedes ven, debates políticos, son un show que se presentan y mientras habla uno, el que le hace más dulce al oído de lo que quiere oír la gente, ese gana el debate, la gente aplaude como foca y al final no hay ningún beneficio para ellos como ciudadanos. Y bueno, yo ahí quisiera corregir un poco a Francisco. Ay, me encanta Sí, sí. esta Claro, cosa. Sí, sí, mátense ustedes. Dele. porque un debate no es un partido de fútbol, sea soccer o fútbol americano, donde se gana 1-0 o 7-0 o 6-0, el gol de campo, 6-7. En un debate se comparten ideas. En un debate no hay ganador, no hay perdedor. Simplemente estás poniendo Un plan. a dos personas a hablar y a defender su opinión. Ahora, a la gente, yo sé que hablar de política da hueva. Ay, otra vez de lo mismo. Pero déjenme decirles Me encantan que esos términos sí, mexicanos. da hueva, Se quedaron flojo. como, espérate. Pero si a la gente le gusta el fútbol, le gustan los medios de comunicación, las reglas, el cómo se va a hacer alguna dinámica. Ahora el famoso programa de La Casa de los Famosos o Big Brother, hay reglas. Sí, sin duda ¿Y alguna. quiénes hacen ese reglamento? Los políticos de la organización. Es una política. Al final, ¿qué es la política? Las reglas del juego, las reglas del sistema. Y si tú como ciudadano, sea la industria que te guste, los medios, el deporte, la farándula, ejercer el poder con un cargo público, si no estás empapado de las reglas del juego, tienes todas las de perder. Porque quienes hacen las reglas, siempre hay, se le llama... Ay, se me fue. Siempre hay un recoveco en el que ellos pueden ganar, pero tú y los que no la conocen y tú vas a caer y vas a perder. Por eso yo siempre invito a la gente a que escuche un poco de política, a que lea el periódico, a que vea ahorita estos segmentos que se están grabando aquí en La Miren, Chispa. Indiscutiblemente, y ustedes han traído un tema bastante interesante. Y yo quiero hacer la siguiente observación, el siguiente señalamiento.
he estado acostumbrado a escuchar personas por ahí diciendo que a ellos no les interesa la política, que la política es lo más sucio, que yo no soy político, políticos son todos iguales. Al margen de cualquier divergencia que usted pueda tener con la política y los políticos, que no es lo mismo, porque Duarte bien lo dijo, que la política es la ciencia más pura y hermosa que hay después de la filosofía. Lo que la han dañado han sido algunos que están dentro de ella. Pero la política es digna de estudio. La política es un arte y una ciencia, hay que estudiarlo. Sí, es una ciencia, El ciencias ser políticas. humano, yo no recuerdo quién fue que lo dijo. No sé qué filósofo fue, si fue Aristóteles, fue Sócrates, Platón, no recuerdo el filósofo ahora. O sea, pero sí un filósofo famoso dijo que el ser humano es un animal político por naturaleza. Nosotros somos políticos. Ahora, que usted no sea partidista o no tenga... Posiblemente Platón. Sí, creo que fue Posiblemente, Platón. Posiblemente. porque él fue el que... Pero nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos políticos. Porque ¿qué es la política? La política es cuando usted está en busca de sus propios intereses. Y todos tenemos interés en la vida. Sí. O sea, hay que estudiar. Hay que estar al tanto de los temas actuales que hay. Porque esos temas sí afectan a uno. Y lamentablemente quienes toman la decisión de lo que nosotros podemos hacer o no en nuestras vidas y cómo debemos de conducirnos en la sociedad son los políticos. O sea, esa es la realidad. Ese Por conducto, eso. por eso yo menciono, es el manejo de las reglas. Es por Miren, eso... ahora voy a con esto, porque no crean ustedes que van, porque yo no quiero análisis de esta forma. Yo voy a ver dónde está la mentalidad de ustedes, cuáles son los aportes que vienen, porque las preguntas que vamos a hacer, yo voy a hacer una pregunta y Jairo va a hacer otra pregunta, porque necesitamos la opinión de cada uno de ustedes para no profundizar. Esto va en sistema global, no estamos en una parte como quien dice específico. Por ejemplo, vamos con los cambios climáticos. Voy a comenzar contigo, Francisco. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los países para interpretar la política efectiva en contra del cambio climático? Yo considero que los países, exceptuando muy poco, no están haciendo nada con lo que tiene que ver el cambio climático. ¿Por qué razón? Por lo que yo dije desde el inicio, es un dominio económico por gobernar los países, pero de manera económica solamente. Y eso tira de lado lo que tiene que ver la biodiversidad. Y entonces no es verdad que si no se cuida la biodiversidad, nosotros vamos a tener una tierra mejor. Vamos a tener un planeta mejor. Entonces no hay una dirección de protección de cambio climático, exceptuando algunos países que verdaderamente lo respetan, pero los países muy poderosos podrían aparentar que lo respetan, pero no es verdad, porque necesitan simple y llanamente dinero. Y por eso tienen políticas que van contrarias a sus ciudadanos, aunque aparentan que son a favor, y contraria a lo que son la conservación. Y no puedo dejar pasar por alto, antes de terminar, que me dijo Oscar que me iba a hacer una corrección, y en realidad no es una corrección, porque lo que tiene que ver con el debate es una exposición en la actualidad, porque puede ser que en el contexto teórico un debate pueda hacer lo que tú dices. En el contexto real es simplemente exponer personajes para que la gente lo aplauda como foca, para no decir otra palabra. Y al final es por eso que no hay resultado. Nosotros estamos en el primer país del mundo y las políticas internas del primer país del mundo distan mucho, tienen mucho que decir. Oscar, te quería preguntar algo. Hay un tema fundamental que es de suma importancia para abordarlo, porque nos concierne, nos atañe, y es sobre la educación. ¿Qué papel juega la educación en la reducción de la desigualdad social y económica? Y si tú entiendes que los gobiernos han jugado un papel efectivo implementando políticas eficaces en este contexto. Voy a hablar exclusivamente por México, Sí. que es en la parte en la que me he desarrollado. En México se dice
que la política es laica y gratuita. Sí. Es una ley. Pero, ¿por qué Oscar estudió en universidad privada? ¿Por qué Oscar fue a kinder, a preprimaria, a secundaria privada? ¿Por qué no a una pública? ¿Por qué? Porque en México, lo digo sin pelos en la lengua, la educación pública tiende a ser o mala, o muy mala, o pésima. Y no estoy hablando mal de los maestros. Ujú. Los maestros son los menos culpables. El sistema de gobierno mexicano no les da las herramientas a los maestros para que tengan aulas como este hermoso estudio, para que tengan las condiciones para ejercer una educación digna Sí, pero a los mexicanos. ahí tú puedes dar un punto de vista en análisis con tu persona, en tu percepción. En la parte política se queda como un poco en el No, aire es porque que- por lo menos, escúchame, tú puedes tener la certeza de hablar a qué nivel puede llevar tu educación. Pero en países donde no tienen el alcance, tú fuiste a una privada, pero hay muchos padres, especialmente en México, que no tienen no tienen ni el pan para llevarle a sus hijos a la mesa como para poderse imaginar como una solución que hay que inscribirlo en una escuela privada donde no tienen ni siquiera el sustento para mantener su familia. Ahí va, precisamente. Entonces, ¿qué solución? Porque esto es pregunta, Es que- no es en base. no, Estamos es hablando que de el- política en general. global. Exactamente. En global, los gobiernos deben de fomentar la educación de calidad. Se gasta el dinero en obras faraónicas que a veces no funcionan. Ahí está, en Venezuela hay un tren que no se terminó, que son millones de pesos, o de bolívares en Venezuela, o de dólares, cuando se debe de fomentar al maestro. Y no me quiero salir del contexto o del tema, pero a la salud se le tiene que invertir. Para que Estamos en haya educación. calidad. La Sí, parte de la salud no va con esa pregunta, no va contigo. Educación es lo la tuyo. educación, Ajá. el gobierno debe, como dicen, en educación no se deben escatimar recursos. ¿Por qué? Porque es la única forma y la única solución de tener ciudadanos preparados para el futuro, porque vivimos en un mundo globalizado y la educación tiene que ser igual aquí y en cualquier parte, para que cualquier estudiante que quiera ir a otro país pueda hacerlo. Ok, Tener ahora las herramientas. vamos en la parte de salud. Ahora voy contigo, Francisco. ¿Cómo pueden los gobiernos garantizar el acceso equitativo para los servicios de salud en estos tiempos de crisis? Vamos a poner un ejemplo, lo que pasamos con el COVID, pero en la parte de gobierno en tomar medidas en ese círculo del ámbito salud, para ti, ¿cómo pueden los gobiernos garantizar? Porque viene la parte, y cuando digo garantizar, es ese acceso equitativo para poder brindar los servicios en cuanto a salud a todas las personas. Mira, los gobiernos, si tienen voluntad, ellos lo pueden garantizar. Por ejemplo, el mismo tema de lo que fue el COVID-19, la mayoría de los gobiernos se dieron cuenta que era un negocio suculento por el tema de lo que son las vacunas, la venta de los que es esta cosa de la mano, el alcohol para la mano, la mascarilla y demás. Y en vez de colaborar con sus ciudadanos, se metieron al negocio. Por eso es que digo que no es la política la que gobierna. ¿Cómo pueden ellos colaborar? Primeramente, a esos ciudadanos que les gusta la medicina, ellos deben fomentar el estudio, pero también hacer una base con esos ciudadanos para que ellos puedan estudiar cómodos. Los médicos, los maestros y los militares son la base de una sociedad. Hegemónicamente, una sociedad funciona de manera perfecta cuando los gobiernos van en esa dirección, y más el de la salud, porque son esos tres los pilares, pero la salud es el centro. Entonces, si tú incentivas a un médico, que el que estudia medicina es una persona que tendrá garantizado sus estudios gratuitos,
puede tener también una casa gratuita que el Estado lo puede hacer porque el dinero es tuyo, porque tú lo vas a pagar, porque lo pagas de tus impuestos y entonces no tiene que estar pagando esos costosos libros y demás porque el Estado puede convertirse en un Estado que exporte médicos y con eso lo garantiza. Oscar, los derechos humanos. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a este tema? ¿Y qué mecanismos existen para garantizar que se respeten los derechos humanos a nivel internacional? Y si estos propiamente se garantizan, se respetan. Mira, Jairo, Por parte de los gobiernos. hay 10 puntos que a mí me tocó ver en las Naciones Unidas hace 14 años, cuando presenté mi tesis universitaria. Y sin hablar los 10 de memoria, yo creo que el principal es el de la salud y el de la seguridad. Esas dos van de la mano. Ahorita que estamos aquí en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se ve mucho el tema de las guerras que están, porque son varias, la de Ucrania contra Rusia, la de Gaza. Y una sociedad en general que es tan fácil matar, y lo digo, se oye muy crudo, pero matar a un perro, a una mosca como un ser humano, ya dejamos de ser civilizados. Uh-huh. Entonces, ahí es donde los gobiernos deben acatar que ya no estamos en la época de Roma, donde yo sacaba la espada desenvainada y si Araceli decía algo que no me gustaba, le daba un espadazo y ahí, tan. Hay ahorita ya mecanismos, hay denuncias, hay congresos, hay para poder llevar una armonía de la mejor manera posible. Relaciones internacionales, Francisco. ¿Cómo influye la política exterior de una nación con estabilidad interna y su reputación internacional? Mira, una de las cosas más importantes que deben tener los países son las relaciones internacionales. Si ustedes han visto, no sé si lo han visto en TikTok, en Facebook, en YouTube, han visto que el pasaporte español tiene el poder de entrar a muchísimos países. No sé si lo han visto. Y hay otros países que están vetados. Entonces ustedes dicen, ¿cómo puede ser que los Estados Unidos esté vetado en estos países y España y otros no lo están? Eso corresponde a las relaciones internacionales. Obviamente se le hace más difícil a los Estados Unidos tener relaciones internacionales por ser un país que lleva una política de guerra. Esa es la política de los Estados Unidos y hay que respetarla, al igual que la política de España. Las relaciones internacionales es bueno que nunca se rompan. Aunque los países estén en dictadura, tú tienes que buscar la forma de que no se rompa. Porque como se dice, la diplomacia es la guerra sin armas. O sea, hay que mantener y tú sentarte, por ejemplo, tú norteamericano y con un ruso y poder hablar armónicamente y hasta beberte un vino. Por ejemplo, como yo siempre digo, el caso de Google fue creado por un norteamericano y un ruso. Y mira hasta dónde está Google. Entonces las relaciones internacionales nunca deben caerse porque quienes sufren el problema de las malas relaciones internacionales son los ciudadanos. Sin duda alguna. Aquí voy con esta. ¿Tú quieres hacer una pincelada con eso? Porque voy con la última pregunta. Y ahí viene la parte de tecnología y privacidad. Pero quiero escucharte lo tuyo. Lo que dice Francisco es muy cierto. Y me acaba de pasar ayer. Uh-huh. Ayer. Aquí en Nueva York. En el Starbucks. Sé que no lo van a ver porque ellos hablan solamente inglés. Y conocí a 2 diplomáticos de Laos. Se van a encargar de hacer unas entregas que yo les pedí educadamente, con política. Ayúdenme, yo no pude accesar. ¿Me pueden hacer el favor de ayudarme
de hacer estas entregas. Y ellos diplomáticamente me dijeron, Oscar, vamos a hacer todo lo posible, cuenta con nuestra ayuda. Entonces, yo creo que el respeto, en el pedir está el dar. Totalmente. Totalmente. Vamos a cerrar con esto. Porque, señores, si nos vamos con esto, hay varios temas a debatir relacionados con esto. Vamos en la parte que estuve hablando de la tecnología y la privacidad. Voy contigo con una pregunta. La siguiente pregunta la va a hacer Jairo a Francisco. Y con esta vamos a tratar ya un cierre. ¿Qué medidas deben implementarse para proteger la privacidad de los ciudadanos una vez más en esta era digital? Porque ya sabemos que las cosas han cambiado. Pero, ¿me puedes dar una pincelada referente a esto, de tu punto de vista, tu percepción? Mira, todas las empresas de tecnología, y yo he caído también en ese error. No debo decir que yo los leo, pero cuando nosotros abrimos una aplicación, descargamos, no leemos el contrato, que son 16, 20... X cantidad de páginas donde viene bien especificado todo lo que nosotros les estamos dando derecho. Ahora, esto quiere decir que está regulado, que las regulaciones deben de mejorarse, pero que uno de usuario está empoderando a las empresas privadas a hacer lo que quiera con nuestra información. Así que, ojo, yo solo publico y comento lo que Oscar quiere que sepan de Oscar. Lo demás, Sí, pero a lo guardo. especialmente con los contratos, no solamente en la parte digital, también con esta AMB que pone muchas páginas para que tú te agobies y al final, en algo que tú tienes que buscar una lupa para saber qué está diciendo debajo, está la clave. Jairo. Francisco, la desigualdad económica. Él se quedó esperando porque le encanta la parte digital. No. Sigue la parte económica. Sí, y te voy Sabemos contigo que- con la Pensé que digital. era un poquito más amplia la El tema de la misma. desigualdad económica, obviamente, es bastante complejo. No solamente aquí, sino en el mundo. Especialmente en países en vía de desarrollo, como los países latinoamericanos, que es de donde provenimos. ¿Qué estrategias son más efectivas para abordar la creciente desigualdad económica en el mundo? Mira, Que tú entiendes que los gobiernos pueden poner mira, en práctica. la desigualdad económica va mucho en el mismo ser humano poner de sí. Porque el mundo de hoy, nosotros tenemos que entender, y como planteó en la pregunta pasada, se habló de la tecnología, quien No gobierna... te creas que tú tienes con esa, pero no te me vas a salvar con la pero última que te tengo ahí de la tecnología. Yo mencioné la tecnología, pero estoy en el área económica. Ok. ¿Por qué razón menciono esa parte? Es que ahora mismo quien tiene el poder económico es la tecnología por lo que está pasando. Tenemos un proyecto a 100 años que está en pañales y entonces todo el mundo quiere estar ahí. Entonces, si el individuo en particular se quiere aprovechar de sus propias capacidades y conocimientos, va a tener una brecha más alta en lo que es la desigualdad económica. ¿Por qué sucede esta desigualdad económica? Porque nos entretienen con todas las redes sociales, caemos en el gancho, pero si usted tiene, como dice mi mamá, dos dedos de frente y puede razonar, usted se está dando cuenta. Por ejemplo, cuando yo voy en el autobús y en el tren, veo que todas las personas están en el celular oyendo chistes, oyendo esto, no se forman. Entonces, tú no puedes pedirle a un gobierno que no haya desigualdad económica. Nosotros estamos en Nueva York y te voy a decir algo. Modesta y aparte, en Nueva York se le da oportunidad a la gente para que se forme. El que no se forma es porque no quiere. Porque en la escuela aquí Eso no es hay verdad. que pagarla. En ba- Se le tiene su desayuno y todas sus cosas. Entonces, no me puede decir que el gobierno tiene que hacer por mí cuando la estructura está haciendo lo que debe hacer. Porque el gobierno es simplemente un grupito
de turno. Ahora, el Estado tiene una estructura y es responsable con sus ciudadanos. Ahora, si tú no eres responsable contigo, no le puedes pedir a un grupito que venga a gobernar que sea responsable contigo. Ese grupito va a querer que tú cojas algo para que vote por ellos y ellos quedarse. Relacionado con esto, ¿cómo pueden los gobiernos regular el uso de la inteligencia artificial para proteger los derechos de los individuos? Porque también sabemos que nos ofrecen muchas cosas importantes, interesantes, como la que tú acabas de decir, pero hay factores que el gobierno, y es una cosa muy difícil de proteger, es el encargado. Como, ¿qué podrán hacer para proteger los derechos de los individuos? ¿Me podría ayudar con eso y la inteligencia artificial? Sí, claro que pues sí. Dale con eso. Mira, los gobiernos, que son los grupos de turno, pueden hacer mucho, pero la legislación de los estados tienen que revisarla a esta época por la razón que si los gobiernos de turno cometieron error, tienen que ser... Yo voy más lejos. Yo soy de los que piensa que tienen que ser ejecutados. ¿Por qué razón? Porque cuando usted le da a cualquier aplicación el sí, esa aplicación, como estaba diciendo Oscar hace poco, esa aplicación le va a seguir sus patrones de conducta, entre los cuales está si usted sale a tal sitio, si salió al banco, si usted salió a la escuela, si usted salió a una cita con su pareja o con uno que está Si está viendo la Chispa Radio Show. Si está viendo la Chispa y demás. Entonces, los gobiernos de todo el mundo, ya yo había planteado aquí mismo en la Chispa Radio Show que debe haber una legislación internacional porque se está hablando de algo muy peligroso. Se está hablando de un monitoreo constante de las personas y tenemos nosotros nuestras vidas, la de nuestros hijos y hasta de lo que tengan en la barriga las parturientas, tenemos esas vidas en las manos de 2 o 3 personas en el mundo. La inteligencia artificial, refiriéndome directamente a eso, debe ser al alcance de todo. Por eso felicité a Copilot y hasta hice un programa. Tienen que verlo. ¿Por qué? Porque si no se regula, estamos perdidos. Tenemos nuestras vidas en manos que no están. Ellos juegan como el que juega ajedrez para hacer lo que le parezca. Los gobiernos tienen en sus manos ese reto y no creo que lo están haciendo como deben hacer. Señores, desafíos contemporáneos. Este segmento es un segmento que ha traído como un tapete. Te veo a ti que quieres seguir hablando. Hemos hecho un análisis general de la política global. En cierto modo, a veces cuando nosotros hablamos de la política solamente pensamos que vamos a hablar de un partido. Y cuando se habla en la política y parte geopolítica, incluye todos los términos, porque no es solamente ir, mi partido que está, ese es un político. No, debe ser un análisis globalizado. Ese es un partidista. Sí. Exactamente. Y muchos confunden lo que es una cosa con la otra. De esto realmente se trata la política. ¿Querías agregar algo más? Sí, yo precisamente, y lo digo, como dicen en su momento, hace dos días me molesté. Pero ahorita que estamos abordando estos temas, asumo mi responsabilidad y ni modo, falté a las reglas, me corrieron, me cancelaron mi cuenta de TikTok. ¿Qué hacía yo en mi TikTok? Lo pueden ver en mi canal de YouTube, Oscar LSH, L de Lamberto, S de Saucedo, H de Huerta. Mi cuenta subía de todo, pero de los motivos por los cuales cerraron mi cuenta fue por protestas, fue por marchas que se hicieron en México. Y TikTok me dijo, el primer strike, segundo strike, tercero. Entonces, yo no puedo enojarme con TikTok porque simplemente no respeté las políticas de TikTok y tengo que asumir la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Oscar, adiós, no más TikTok para ti. ¿Sabes qué va a ser la consecuencia? Ni Como modo. dicen dominicana, ¿de qué la L tuyo?
¿De qué tú eres? Lamberto. Y la de los dominicanos dirían lambón, porque Sí. eso decimos los dominicanos. Ay, sí, sí, Señores, también este esa es un L. análisis global de lo que es la política. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, para que también en esto puedas compartir, y espero que la cámara me esté mirando de frente a mí, que compartan esta información y también den sus sugerencias de temas que usted quieren tratar. Esto es La Chispa Radio Show. Tenemos un mexicano aquí bastante caliente. Oscar, gracias por acompañarnos. Gracias, Este Oscar. canal Gracias de a todas las ustedes, gracias personas a que ustedes. también quieran Latinos Unidos. involucrarse. ¿Latinos Unidos? Jamás serán vencidos. Esto es La Chispa Radio Show. Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York.